¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Llegó la semana de esta pelea, la estelar del UFC 317, el matador Ilia Topuria contra Charles do Bronx Oliveira, y sé muy bien que lo que queríamos era ver quizás a Islam Makhachev peleando contra Ilia, pero olvidémonos ya de ese asunto porque aquí tenemos también a un gran campeón que también ha vencido a gran competencia en la 155 y hablamos del buen Charles Oliveira, que a este punto de la historia ya todos reconocemos a Charles como un histórico, un futuro salón de la fama del UFC, gracias a muchos atributos, ¿verdad? El más finalizador de la historia de la compañía, el que tiene más sumisiones, que supo ser campeón, defendió su cinturón 2 veces. Y los que lo vimos en ese camino incluso recordamos remontadas épicas, ¿cierto? Este tipo ha finalizado a varios incluso estando aturdido, claramente por ese instinto de supervivencia que tiene y por supuesto por una actitud ofensiva que le corre por las venas. Pero este tema aquí, para Charles, es que incluso en esa versión más brillante, allá entre el 2021 y 2022, el patrón siempre ha sido el mismo, ¿no? Lo impactan, parece que va a perder, está en aprietos, pero después remonta. Lo vimos recibir knockdowns contra Chandler, lo vimos contra Poirier y luego lo vimos contra Gaethje antes de que finalice sus peleas contra los tres. Todos estos lo conectaron, todos lo derribaron así, lo tuvieron cerca, pero no pudieron finalizarlo, ya fuera por elegir no seguirlo al suelo o por no apretar cuando debieron. No lo sé, pero el asunto es que ninguno de estos concretó. Y si algo tiene Charles es que puede vivir en ese caos, ¿no? Siempre saca lo mejor de ese caos. Ahora, ese patrón, por más emocionante que suene, por más emocionante que sea realmente, se ha quedado inútil cuando lo hemos visto con peleadores completos. Islam Makhachev en el 2022, que no solamente le regaló nada, sino que cuando logró derribarlo con un knockdown, con un recto, no lo respetó ni un poco y se lanzó a la sumisión. Lo mismo también en el UFC 300 el año pasado contra Arman Sarukian, que tampoco lo respetó en el suelo y también lo siguió a tratar de aplicarle ground and pound, etc. Y creo que este caso también lo creo con Ilia Topuria. Creo que no lo respetaría, ¿vale? Creo que Ilia sí iría a perseguirlo al suelo si Charles se deja caer. Y más allá de ese factor que para mí pues es diferencial, pasa también que Topuria no es un tipo de vértigo, será muy matador y todo, muy noqueador, etcétera, pero no es un tipo que se manda a ciegas. O sea, Ilia es implacable, pero ha noqueado siendo perfectamente calculado. Es más, a Ilia ni siquiera le importa el volumen de golpes, sino más bien lo efectivo que puede hacer con esas combinaciones que aplica. Cada paso que da, cada momento de presión, que parece no tener ninguna urgencia, ¿verdad? Es más bien parte de un plan mayor. Y creo que eso justamente es lo que lo vuelve tan peligroso para Charles y para todos sus rivales en general. Este tipo no se va a lanzar si no ve grietas en el juego de Charles. Creo que en esta pelea vamos a ver un Ilia clásico, cauteloso en un principio, y que se va a concentrar en estudiar a Charles, tratar de hacer fintas para telegrafiar las reacciones que pueda tener el brasileño. Después, como misión secundaria, tratar de impactar si es que es posible, pero siempre sin salirse de su estructura, sobre todo en los primeros momentos de la pelea, en el primer round. Eso sí, me gustaría y sería súper interesante ver su nivel de lucha, su defensa de grappling en la 155 contra alguien tan élite, como para saber al final si realmente es un monstruo del suelo, pero esto tiene que darse en la medida que Charles obligue a que la pelea vaya al suelo, pero igual pienso que no sería la mejor decisión de Ilia, ya que al menos para este momento el grappling más trajinado en la 155 le pertenece al brasileño, ¿vale? Y bueno, ya hablando de tácticas y cómo veo que se va a desarrollar la pelea, imagino a un Charles Oliveira intentando imponer que la pelea se desarrolle principalmente a la larga distancia, porque es un tipo 8 centímetros más alto, que es también 13 centímetros más largo de brazos. Así que el rango es realmente la idea principal para sobrevivir al poder de Ilia mientras le causa daño con jabs, rectos, pero principalmente con patadas oblicuas para dañar la rodilla e ir quitándole la base de su boxeo, ¿no? Como lo hizo Max Holloway, por ejemplo. Y patadas frontales al abdomen, como también lo hizo Max, para desgastar, para mantener esa distancia. Con Ilia veo más bien algo muy distinto, porque siendo más compacto, más explosivo, más veloz, lo veo tratando de mantener la pelea posicionado en el centro, con mucha paciencia con la guardia de boxeo muy alta, lo veo recibiendo también quizás patadas frontales, patadas medias, un poco lastimado en las piernas con patadas oblicuas, o sea, pasando por todo lo que le funcionó a Max Holloway, al menos en el primer round de su pelea del año pasado. Y de igual manera creo que Ilia va a usar su explosividad para cortar distancias. Digamos, saltándose la escala del jab de Charles para que no lo lastime, que no lo deje la nariz magullada. Y allí intentar con jabs cortos, golpes rectos, que digamos desde un principio ya le permitan leer a Charles, saber cómo está esa reacción, cómo responde a esas ofensivas. Quizás pueda encontrar a un Charles muy cauto,
y muy seguro que se mantenga estable con esa guardia, o un Charles más bien más temeroso y que sobre reaccione, como lo hizo Volk, por ejemplo. Entonces creo que Ilia puede recibir algo de castigo, como suele pasar, nariz roja, algunos golpes, pero sin quedar comprometido, ¿vale? Pero creo que del primer round, Ilia Topuria debería salir con una lectura de las respuestas de Charles y creo que estará lo suficientemente sano como para iniciar la verdadera ofensiva, la verdadera presión que suele aplicar a partir del segundo round. Entonces, así, de esa forma, con esa lectura, creo que viene la caída de Charles. Porque si Charles de pronto inicia con una guardia cerradísima, alta, si la guardia es muy alta, tipo Muay Thai, porque Charles usa incluso muchas veces esa guardia Muay Thai, Ilia puede comenzar a atacar a la zona media. Ilia es muy bajito, como ya lo hemos visto, de los más bajos de las 155 libras, el tamaño de Arman Sarukian. Y eso lo ayuda realmente a tener mayor facilidad para atacar un tronco mucho más largo y descubierto como es el de Charles con esa guardia alta. Y así tendrá que poco a poco ir bajando la guardia por el desgaste o por el dolor que pueda causar en Charles Oliveira, o inclusive puede ir traspasando la guardia alta de Charles para golpear la cabeza directamente. Por algún motivo, esos golpes pasan esa guardia, los golpes que le dan a Charles Oliveira en su misma guardia. Pero el asunto que les quiero decir acá es que Charles Oliveira es un tipo que recibe golpes potentes con frecuencia, tenga o no tenga guardia, y que tiene un reflejo muy marcado en el que inmediatamente se acuesta en su guardia de Jiu-Jitsu, como jalando guardia, cuando lo impactan con fuerza. Y miren, una opción que podría imaginar en favor de Charles es que si no le funciona la estrategia de la larga distancia, ella lograse cortar aquella distancia, aquella pared, que es lo más probable que suceda por su explosividad. Sí imagino cierto éxito en Charles si logra atenazar a Ilya antes de que lo golpee y arrinconarlo en el clinch. Allí sí que puede pegar con codos, usar su peso por fin, ya que sería lógico que Charles tenga cierta ventaja de libras. Y en el mejor de los casos, ¿por qué no buscar un derribo, pero sobre todo controlar la acción, sano y salvo de las combinaciones de Ilya en la corta distancia que son muy explosivas como ya lo hemos visto? Ahora, si esta pelea va al suelo, creo que tiene que ser el sueño húmedo de Charles. O sea, incluso con todo lo bueno que se puede decir que es Ilya, con todo lo bueno que hemos podido ver, no puedo evitar pensar que Oliveira aquí tendría chances de marcar daño contundente desde el ground and pound. Sí lo veo poco probable de finalizar, pero sí de llevarse rounds de esa forma. Pero amigos, creo que esta opción es difícil de sostener contra alguien como Ilia Topuria, que tiene potencia, que es mucho más corto de extremidades y por eso puede pararse más rápido si lo derriban. Puede defender derribos más rápido en el clinch con ese centro de gravedad bajo y también puede pegar en la corta distancia mejor que Charles. O sea, sobre todo cada vez que logre separarse de los clinch que pueda provocar Charles, ¿vale? Entonces, chicos, con esos atributos, esa explosividad, precisión para conectar en puntos específicos que tiene Ilia, la frialdad para estudiar a su rival, inclusive quizás recibiendo cierto castigo, y esa seguridad defensiva que tiene, me hacen preguntarme si Ilia siquiera va a permitirle a Charles tener su chance. Así que mi predicción es clara. En ese sentido, no puedo ir en contra de Ilia Topuria. Creo que va a ganar esta pelea por nocaut técnico en el segundo o tercer round. Y no lo digo por hype ni por la juventud de Ilia o lo que sea, o lo que puedan decir los medios, sino más bien porque el estilo de Ilia es exactamente el tipo de presión que Charles no maneja bien. Es una presión táctica, precisa, fría en un principio, pero con intención de finalizar ante la primera brecha que encuentre. Y de esas, Charles tiene muchas. Charles es un finalizador, lo ha sido toda su carrera, pero también es un peleador que depende de que su rival cometa errores, de que no se animen a lanzarse al suelo a finalizarlo como Gaethje, o que le regalen la espalda y el cuello como lo hizo Poirier, o que vayan a lo bruto como Chandler con la quijada al aire también. E Ilia no es ese tipo, o sea, no da margen, no se regala, más bien es defensivamente responsable, es táctico cortando los ángulos, y cuando huele debilidad, no se lanza con brutalidad, como lo podría hacer Chandler, por ejemplo. Esas combinaciones para noquear que tiene Ilia son 100% ensayadas, chicos, son calculadas, ¿ok? Son practicadas cientos de veces, unas combinaciones larguísimas. Y reitero, puede que Oliveira tenga su momento, puede conectar, encajar una guillotina, encontrar una pierna y hacerle algún lock. Puede pasar perfectamente. No sorprendería en realidad con lo bueno que ha sido Charles Oliveira toda su carrera. Pero creo que Ilia va a jugar seguro, pero cada vez con más contundencia y con más daño. Y siendo así, no veo a Charles sobreviviendo. Así que repito, Ilia Topuria por nocaut técnico entre el segundo o tercer round.
¿Vale? Y ya con esto, amigos, pues sinceramente no sé en qué pedestal deja a Topuria una victoria así en este punto. Quizás toque el tema más adelante, pero sí estoy seguro de que lo posicionaría como la figura más mediática y, por qué no, como la figura comercialmente más importante de la UFC, al menos en estos tiempos. Las cosas como son, amigos. Y bueno, sería una pena por Charles, porque es un tipo muy querido, muy emocionante, pero prácticamente se terminaría su etapa como peleador dentro de una conversación titular. ¿Ok? Money Fights tal vez sería lo que venga, yo que sé, algunas peleas de ranking, pero esta oportunidad pienso que se le escapa de las manos. Y bueno, amigo, como siempre, gracias por quedarte hasta el final del video. Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte para más análisis y predicciones como esta. Nos vemos en el próximo video. Espero que estés muy bien. Chao.